Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, noticias, músicas, catequesis. Realmente, queridos hermanos, compartir con cada uno de ustedes es de gran bendición, así que agradezco a cada una de las personas que se conectan, que compartan, que le dan like, que de esa forma me ayudan en este bonito camino de evangelizar a través de las redes sociales. Ya nuestra invitada se encuentra acá conectada, se las voy a presentar en un momento porque tiene un testimonio. De hecho, yo suelo pues ver muy poco de los testimonios de las personas que voy a entrevistar porque me quiero sorprender también en vivo, ¿no? Ser una de las personas que se sorprendan del amor de Dios, de la intercesión de la Santísima Virgen María por medio de estos testimonios, pero pues pude ver un poco y ella nos va a contar, ¿no? Cómo viene de una familia budista, cómo pues creció siendo budista, cómo se encontró con el Señor pues a través de sueños. Bueno, ella misma nos va a contar todo sobre su testimonio. ¿Cómo estás, Angélica? Directamente desde Perú, por cierto. Bienvenida. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por tu invitación. No, no, de verdad, gracias a ti, pues, por aceptar y poder compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Aprovecho, como le digo a las personas, comenten de qué lugar se están conectando, de qué país, de qué ciudad. Y también, pues, denle la bienvenida a Angélica. Vamos a escribir todos en los comentarios. Dios te bendiga, Angélica. Gracias por tu testimonio. Vamos a escribirlo en los comentarios. Dios te bendiga, Angélica. Gracias por tu testimonio. Y también aprovecho y los invito a que adquieran el libro que se llama Entre el cielo y las finanzas. Es un libro donde te van a enseñar desde la doctrina católica, desde la enseñanza católica, pues la relación que debemos tener pues los cristianos católicos con el dinero. Este libro lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Pues Angélica, yo siempre le hago pues como la primera pregunta a las personas y le pregunto cómo es su relación con Dios desde la niñez, si vienen de una familia cristiana católica, pero pues viendo tu testimonio, tú naces prácticamente pues en una familia budista, ¿no? Fue lo que conociste en tu hogar. Cuéntanos cómo fue eso, cómo tu familia, porque pues Perú, como Venezuela, como Colombia, pues son países en su mayoría católicos, ¿no? Entonces, ¿cómo tu familia entra en el budismo y cómo fue crecer como budista en una sociedad meramente católica? Ujú. Claro, sí, es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Mi abuela, mis abuelos en realidad eran católicos, se casaron por la Iglesia Sí, Católica, y veo ahora que mi abuela tuvo una crisis de fe. Probaciones, pruebas que todos pasamos a lo largo de nuestra vida espiritual. Ella tiene una hermana que estaba enferma, que los médicos no le daban mucha esperanza de volver a caminar. Mi abuela me cuenta que va a un sacerdote, reza y como que siente que Dios no le escucha, como que no obtiene una respuesta. Y casualmente, vamos a decirlo, un amigo suyo, que era budista, le habla de esta religión, le dice, tú pide y vas a ver que tu hermana va a caminar. Y bueno, su hermana se recupera, mi tía se recupera efectivamente. Y claro, mi abuela lo atribuye a este cambio de religión, ¿no? Entonces deja por completo la iglesia católica y claro, ya wow. mi, sí, por completo, y mi mamá y mi tía, mi abuela tuvo dos hijas, ya también les hace conocer el budismo desde ellas pequeñitas, en realidad. Ellas apenas si estaban bautizadas, nada más. Entonces, obviamente, desde ahí en adelante toda la familia adopta la religión budista y cuando yo nazco es todo lo que yo conozco. A mí nunca me bautizan, nunca me dan los sacramentos. Parte de mi educación en el colegio era un colegio laico que no tenía tampoco el curso de religión. Entonces, de verdad que de la iglesia católica, cristianismo, yo conocía prácticamente nada, a pesar de que Lima, Perú, es un país católico que tiene Nuestro Señor de los Milagros como una gran, gran Sí, devoción iglesias bellísimas. maravillosa y que tantos peruanos han llevado al exterior, ¿no? Yo también le Sí, tengo mucha devoción a Nuestro Señor de los Milagros, sin embargo, no entendía qué era eso. No, 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 de verdad que no, no, era totalmente analfabeta, vamos a decir, espiritualmente hablando. Entonces, pero lo que sí yo te puedo contar es que yo creo que siempre Dios
toca nuestro corazón, ¿no? Y lo que sí yo sentía era un vacío, algo que me faltaba, algo más. Si bien me encantaba estudiar, me encantaba, no sé, hacer muchas actividades, algo me faltaba y yo no sabía poder explicarlo. Vi la religión de mi abuela, la religión budista, empecé a leer y sentí algo de consolación, vamos a llamar, ¿no? Por algo, una gotita ahí, ¿no? Y pensé que esa era la vida, ¿no? Bueno, el budismo esa es la religión y bueno, yo empecé a seguir lo que ellos me decían, empecé a estudiar, empecé a hablarle a otros del budismo porque como que si yo me meto en algo era como que con todo, ¿no? Entonces tenía que estar bien metida ahí. Y ya, y crezco un poco en esta religión católica, religión budista, hasta los 21 años que me encuentro con el Señor. Antes de hablar sobre eso, ¿no? Y porque me impacta realmente, pues hablar, mucha gente se convierte quizás porque empezaron a estudiar algo o porque un amigo los invitó o lo catequizaron, pero en el caso tuyo, pues fue algo pues de origen místico, ¿no? Sobrenatural. Entonces vamos a hablar de eso más adelante, pero sí me gustaría saber qué es ser budista, ¿no? ¿Cómo es una familia budista? Porque pues generalmente uno escucha el tema budismo y lo asocia es con, primero, bueno, con el gordito de Buda, ¿no? Con la figura del Buda y también, por supuesto, con una religión netamente asiática, ¿no? Oriental, Ujú. como raro ver personas latinas en eso, ¿no? Entonces, ¿qué es ser budista? ¿En qué creen? ¿Y cómo era tu vida en tu día a día con esa creencia, ¿no? ¿Iban a algún lugar, rezaban? O sea, ¿cómo era? Ujú. Sí, el budismo es una de las grandes religiones del mundo, Sí, ciertamente. Ahora, si tú entiendes budismo, podrías entender así como el cristianismo que tiene muchas ramas o muchas sí. sectas, podríamos decir. El rama que yo practicaba del budismo venía de la parte de Japón, a pesar de que el budismo y Siddhartha Gautama, Buda era de la India, propiamente dicho. Ujú. Entonces yo seguía esta secta, esta rama, podríamos decir que venía de Japón, cuyo seguidor de Buda se llamaba Nichiren Daishonin y que tenía una asociación tanto de los sacerdotes, podríamos decir, y una asociación laica, de la cual yo formaba parte y que hacíamos actividades. Efectivamente teníamos un templo. Cuando tú eres budista, ellos te dan como una escritura, como un altar budista, recibes un altar budista en tu casa. Eh, y que es una copia de esta escritura, este mantra que está allá Ujú. en Japón propiamente. Y sí, y te reúnes, conversas, estudias, hacen festivales, actividades. Es un poco esa el día a día, un poco la vida de un budista del camino que yo practicaba, ¿no? Ok, ahora, pues viendo todo esto, porque pues estuve por allí viendo un pequeño testimonio que tienes también ahí en YouTube. Y dicen, o sea, porque que los budistas o lo que ustedes creían era que Dios no existía, ¿no? Como que no creían en Dios. Entonces, ¿en qué creían? ¿Por qué practicaban eso? O sea, ¿cuál era la filosofía de vida, ¿no? Porque generalmente, pues, uno cree que las religiones, aunque falsas, obviamente, porque sabemos que la única religión verdadera es la Iglesia Católica, pero pues se supone que, pues, me imagino tienen alguna deidad o le oran a alguien, o sea, ¿cómo funcionaba eso? Claro, una gran diferencia con una religión, bueno, con el cristianismo propiamente, es que el budista no cree que exista, o sea, no cree en un Dios con el cual tú puedas tener una relación, así como nosotros tenemos con nuestro Señor Ujú. Jesucristo, Jesús. Está el universo con el que tú tratas de encontrarte. Y en realidad el budismo nace con Siddhartha Gautama como un cuestionamiento él se hace acerca del sufrimiento de la vida. Él era un hombre pues rico, millonario, ¿no? Un príncipe. Entonces ve este sufrimiento y dice, debe haber una forma de librarme de este sufrimiento, de escapar de él, de comprenderlo. Y ahí es donde él inicia su camino. Ahí ves una gran diferencia, ¿no? Con nosotros, los católicos, los cristianos, porque nosotros, si bien el sufrimiento es una realidad de la condición humana,
es la realidad por la cual nuestro Señor Jesucristo nos salva, nos redime del pecado. Lo escogió Él y el sufrimiento es parte de nuestra vida, inevitablemente, aunque cuando lo abrazamos, abrazamos la cruz de nuestro Señor, pues nuestra vida totalmente se transforma o se va transformando. Entonces, es el universo, repetíamos un mantra con el cual tratábamos de conectarnos y podríamos decir que habían varios principios morales, podríamos decir, pero no del tipo de un católico, ¿no? Que se entienden porque Dios nos revela estos principios Ujú. morales. Entonces, eran como buenas intenciones, buenas personas con buenas intenciones, podríamos decirlo tal vez. Ahora, pues vives de esa forma con tu familia, obviamente nunca hubo como conflicto por ver, por ejemplo, como te digo, pues Lima, vas a ver iglesias por todas partes, seguramente tendrías algún amigo, aunque era colegios que eran laicos, pues seguramente, pues en su mayoría eran niños católicos, ¿no? Que irían con sus crucifijos o harían su primera comunión. ¿Cómo era convivir con eso? ¿Se hablaba de eso en la casa o era totalmente irrelevante? En realidad casi no se hablaba de ese tema. Sí conocí a algunos compañeros que sabía que eran católicos, cristianos, pero no era algo en lo que yo profundizara mucho, la verdad. Lo único curioso era, mira, una anécdota, ¿no? En Semana Santa, el Viernes Santo, mi abuela no preparaba carne y preparaba pescado. Entonces yo le decía, y yo una vez me enteré que los católicos, ¿no? Porque, ¿no? Los católicos en Viernes Santo no comíamos carne. Bueno, en verdad es el ayuno, ¿no? Completo, pero bueno, no Sí. comíamos carne, a decirlo. Y mi abuelo, yo le decía, abuelita, pero yo quiero carne, pues, ¿no? Pollo, algo así. No, 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 vamos a hacer pescado, pero ¿por qué? No, es que hay que comer pescado. O sea, era como para ella una tradición que se le habría quedado toda la vida que no se sentía mal de comer carne un Viernes Santo, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad íbamos a las misas, tú sabes, misa de difunto, alguna misa que te invitan, pero yo entraba y Ah, en realidad sí, no entendía sí, nada. Iván, por temas sociales. Exactamente, pero yo iba a la misa, pero no entendía, pero nada, yo no sabía qué estaba pasando ahí, nunca nadie me lo explicó y decía, era como, te reúnes eso antes de la reunión, ¿no? Después, ¿no? De que un abuelito falleció, un tío falleció o alguna u otra misa, en realidad no entendía para nada qué era eso. Y existía, o sea, porque quiero lograr entender bien, pues, para luego la parte del testimonio, ¿no? Porque seguramente también mucha gente ni sabe de qué se trata, solamente ven quizás a veces en los negocios así moviendo la mano y la gente le toca como la barriga y le pide un deseo, ¿no? Eso es como la imagen que tienen algunos también del Buda, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, otras sectas, vamos a llamarlo testigos de Jehová o los mismos protestantes, pues escuchar de la iglesia católica, de las imágenes católicas o de entrar quizás a un templo católico, pues lo miraran como algo diabólico, como inimaginable. En el caso del budismo no tienen ese tipo de situación, o al menos la rama que tú profesabas, porque pues sabemos que, por ejemplo, hay países como China que son budistas donde pues persiguen a los católicos inclusive hasta la muerte, ¿no? A los cristianos. ¿Era tan así con lo que ustedes predicaban o no? No, en realidad era como ellos están equivocados, ¿no? Dios no existe. Y en realidad no era mayor cuestionamiento el que se hacían, ¿no? En realidad no había como de repente algunos hermanos que hay unas, no sé, hasta odio, ¿no? En muchas de las cosas que nosotros los católicos creemos. Yo no diría que había esa parte por lo menos, pero sí era tajante, me decían, bueno, Dios no existe, no hay una relación con Dios, ¿no? Y alguna de otra comparación tal vez con el cristianismo, pero en realidad no era algo que se tomara tan en cuenta, vamos a decirlo. Ahora, Angélica, pues si no había ese cuestionamiento, no le daban relevancia, no se hablaba eso en tu casa, entonces, ¿de dónde empieza a nacer esa, esas preguntas en ti? O sea, porque pues si no era importante, no se hablaba en la casa, eh, ¿cómo empieza a nacer
esa búsqueda en ti. Claro, definitivamente es Dios que pone preguntas en nuestro corazón, ¿no? Hasta los 21 años, cuando a mí me decían que Dios no existía, yo te decía, pues no existe, y no tenía duda de eso. Además, a los 18 años, 17, 16 años, perdón, entré a la universidad, y mi universidad, a pesar de llamarse católica, tenía muchas ideas totalmente contrarias a la doctrina católica que yo adopté, ¿no? De hecho, Como hace poco se hizo viral algo, creo que fue una universidad en Lima, ¿no? Donde iban a exponer o estaban exponiendo una obra blasfema en contra de la Virgen terrible, María, y Virgen era María, una universidad católica. es mi universidad. Ah, pues imagínate, imagínate. Sí, entonces tenía muchas cosas totalmente contrarias a la fe y bueno, ideas que a mí me parecían pues bien, ¿no? El aborto, el matrimonio Sí, homosexual, matrimonio entre comillas, homosexual, sí. adopción de gays, métodos anticonceptivos, todo eso me parecía muy normal, ¿no? Entonces, aún con esto más, digamos, yo era pues totalmente contraria a todas estas ideas, ¿no? Pero en realidad no sabría cómo explicarlo, que un buen día, cuando yo me decía, bueno, Dios no existe, y era como, pero ¿y si existe? Una voz dentro de mí me decía, ¿y si existe? Pero no existe. Es como yo empezaba a pelearme conmigo misma, no entendía cómo. Y recuerdo que dije, no, voy a volver a preguntar en una reunión del budismo, que me aclaren mejor este tema de Dios, porque esto está como medio raro, ¿no? Y fui, pregunté y me dijeron nuevamente, sí, Angélica, claro, tú sabes, no creemos en Dios, y me preguntaron y me dijeron todo eso y yo dije, pero ¿y si Dios existe? Tal vez este no es mi lugar. Es como si es como la voz de Dios, ¿no? Que viene adentro y te dice, tal vez este no es tu lugar. Ya por lo menos la duda, si no la certeza, la duda. ¿Y la Entonces, tenías solamente tú o lo compartías con tu familia? no con nadie, no le decía Mm. absolutamente nada a nadie. Entonces, ahí fue donde empezó un tema de que tengo este primer sueño, ¿no? Este primer sueño en el que yo estoy vestida de blanco, como una bata blanca, entro a un cuarto todo blanco, me arrodillo y me acuerdo que en la mano tengo así, volteo y veo que tengo un crucifijo. Nunca en mi vida en mi Wow. vida había habido un crucifijo. Y lo más curioso es que yo recito el credo, pero yo no sabía el credo en ese entonces. Entonces yo hago así, veo el crucifijo y digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo y me levanto. Yo dije, Jesús, Jesucristo. O sea, para mí Jesucristo era una persona, o sea, no era realmente nadie importante, vamos a decirlo. Una figura histórica. Una figura histórica, como para otras personas puede ser Buda, ¿no? Siddhartha Gautama, igual. Entonces, bueno, lo dejé ahí con una duda y una amiga, que era católica, tenía una Biblia y me dice, Angélica, me voy a ir a un lado, ¿tú crees que me puedas guardar porque me va a pesar mi Biblia? ¿Me la puedes guardar tú que te vas a tu casa? Y yo le dije, claro que sí, te la guardo. Y me la guardé. Y bueno, ahí yo hago esta reflexión, ¿no? Dios te habla, sabe cómo llegar a ti. O sea, Dios que te creó, Dios que te ama, sabe cómo llegar a ti, qué notas tocar para poder llegar a tu corazón. A mí me encanta leer, amo leer. Y Dios sabía que por ahí podía hablarme, ¿no? Entonces yo me llevo la Biblia, y es un libro, ¿no? Al fin y al cabo, un libro. Y digo, ¿qué puede pasar? Lo voy a leer. ¿Qué va a pasar? Dije. Y lo abro. Lo único que yo sabía es que había como unos evangelios, ¿no? Entonces yo veo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, y empiezo a devorarme un poco todos estos libros, pero en una parte de los evangelios, que no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que era Jesús que sana, un milagro de sanación de Jesús. Yo tengo así como si alguien me hubiera dado una cachetada y ahora entiendo que es el Espíritu Santo que me abre el entendimiento. Y en ese momento yo tuve certeza de que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y cuando yo Wow. lo supe, porque eso sí, lo supe, no me lo dijo nadie, ¿no? O sea, no era como duda ya, era como una certeza, yo empecé a llorar, ¿no? Y decía, o sea, es cierto, ¿no? O sea, Jesús es Dios, ¿no? Es Dios, no lo puedo creer. Y leía la Biblia y seguía llorando, llorando, porque me conmovía todo lo que yo ahí leía. Entonces yo dije, "Oh, Jesús es Dios", y lo que sí, pues como en todo país, había un montón de estas iglesias, ¿no? Que donde uno va, pues se encuentra por ahí una iglesia, ¿no?
con N nombre, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago? Porque, o sea, cuando pasa algo, pues yo no me quedo quieta, ¿no? Yo tengo que ir por ello, ¿no? Entonces digo, bueno, iré a una de estas iglesias a preguntar, a que me digan algo, ¿no? O sea, tengo que hacer algo, más o menos era. Y ahí es donde yo tengo otro sueño, en el que yo estaba con una amiga y mi amiga me dice, Angélica, mira, tu medallita se te ha caído. Ay, yo le digo gracias y me la pongo, así, ¿no? Como esto. Y yo veo que era la, bueno, no sabía, no tenía ni idea, pero era la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entonces yo me la pongo en el cuello y yo le veo y le digo, pero si yo no creo en ti, le dije, yo a la Virgen, ¿no? Imagínate, Dios la mío. falta de respeto. Y me levanto y digo, la Virgen María, ¿quién es la Virgen María, no? Entonces nuevamente yo me pongo a leer y me busqué en internet así todo lo que yo encontré, la Virgen María, videos, y en un punto en un libro, yo siento nuevamente una cosa muy parecida, que el entendimiento se me abre y entiendo que la Virgen María es Madre de Dios. Es como si yo lo supiera. Y yo, o sea, eso sí es inexplicable, ¿no? Porque yo supe eso y es como que yo sentí que la quería. Es como que yo te quiero, yo la quiero. Yo no podría explicar eso, ¿no? Entonces dije, la Virgen María, no, era como, entonces la Iglesia Católica, empecé a leer de la Iglesia Católica y dije, pero ellos pues creen en ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Estas ideas que yo te digo, ¿no? El aborto, ¿no? Esto, y yo decía, Eras progres. claro, exacto. Entonces yo digo, no, pero yo creo en estas cosas, no puede ser. Y sigo leyendo, y cuando yo leo el por qué la iglesia, qué es el aborto, por qué la iglesia está en contra de estas cosas, vamos a decirlo, es como si todo fuera una explicación tan sencilla, es que todo era tan lógico, hasta lógico me parecía. Yo dije, claro, esto tiene sentido. Entonces dije, bueno, y empiezo a averiguar que existen sacramentos, ¿no? Que uno para ser católica tendría que bautizarse, pero no sabía más nada. Entonces yo empecé a ir a misa. Y cuando iba a misa no entendía nada, porque el padre decía algo y la gente respondía, luego se arrodillaba, luego se levantaba, ¿no? Era como, yo no entiendo esto. Entonces me acuerdo que me bajé un libro que se llamaba La Santa Misa, y yo tengo buena memoria, ¿no? Entonces me lo aprendí de memoria, la misa más o menos, para que cuando el padre dijera, yo decía, y con tu espíritu. Entonces, ya, acá me arrodillo, acá me levanto. Un poco para seguir la misa. Y luego yo me veo yendo a misa todos los días, o a veces hasta misa 2 veces al día. Y cuando yo me acuerdo que entro a misa y veo la hostia consagrada, es como, o sea, ese es Dios, ¿no? O sea, no te podría explicar que eso no me, tampoco me lo dijeron, ¿no? Era como, o sea, lo que yo sentía era tan maravilloso que esto no es cualquier cosa, ¿no? Esto es realmente, esto es Dios, ¿no? O sea, no entendía bien, pero me atraía tanto y yo sentía como una nostalgia, ¿no? Como, o sea, yo quiero estar con Dios, ¿no? Entonces, voy a misa un día caminando, voy a una parroquia que se llama Santa María Reina, pues veo siempre a la Virgen María como ella en mi camino, ¿no? De hecho, hoy día, qué hermoso día, ¿no? Día Por de, cierto, así de se la llama mi parroquia Ascensión. también. ¿Así? Mira, qué bonito. Entonces, yo siempre veo a la Virgen María ahí en mi camino. Me acuerdo que voy a misa, me acuerdo que están cantando en la comunión y ponen ahí la canción, ¿no? Yo la canto, ¿no? Y digo, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. Por primera vez escuchaba Pescador de Hombres. Y yo cuando leo eso y digo, uy, pero eso me pasó a mí, tú dijiste Angélica, ¿no? Tú has dicho mi nombre. Sí, tal cual, eso me pasó. Entonces termina la misa y yo me voy a la sacristía y le digo, padre, ¿cómo está? Padre, buenas tardes. Padre, ¿me puede bautizar? Como una niña, ¿no? Y el padre me dice, ¿cuántos años tienes? 21 años, padre. 21 años. ¿Y no te has bautizado? No. Ya, búscame el lunes, me dijo en el despacho parroquial, porque en mi ignorancia yo pensé que el padre me iba a decir, ya, ¿no te has bautizado? No te preocupes, vamos ahorita y te bautizamos. Claro. No sabía nada, ¿no? Y el padre me explica un poco, me da algunas clases de lo que yo había leído, pues le hago preguntas y yo estaba lista, ¿no? Hicimos el trámite al arzobispado para que Oh, pudiera yo Angélica, y recibirlo. Entonces, todas estas cosas que estabas haciendo, era sola, o sea, tu familia ni enteradas.
No, nada, nada, para nada. Yo era, católica así a escondidas. Ma- Pero, ¿cómo es? No empiezo a rezar, empiezo a como a ganar fuerza, empiezo, era como el paraíso, ¿no? Un poco como el Qué bonito. enamoramiento. Sería la mejor descripción que te podría dar. Me estaba empezando a enamorar de Dios y a conocerlo y enamorarme, ¿no? Entonces el padre me llama un miércoles, nunca lo voy a olvidar, y me dice, Angélica, ya salió tu trámite en el arzobispado, te puedes bautizar, ven al despacho parroquial. Voy a la parroquia rápidamente y el padre me dice, mira, hoy es miércoles, yo tengo para bautizar de estos 3 sábados, seguramente tú de acá 3 sábados querrás, ¿no? Cosa que puedes invitar a algún amigo y todo. Entonces yo le digo, no, padre, si puede me bautizo hoy día mismo, le digo, porque yo ya no puedo, yo tengo que estar con Dios, ¿no? Yo tengo que estar bautizada, yo tengo que poder comulgar. Ese era mi anhelo, mi deseo. Y bueno, en este camino ciertamente también me acompañan dos amigas que también como que se vuelven a convertir con un poco con mi conversión, vamos a decir, Sí. que ellas terminan siendo las únicas dos personas católicas como que conozco, y mi madrina de bautizo y mi madrina de confirmación, ¿no? Más o menos. Y ellas, entonces yo dije, bueno, ese miércoles yo me fui feliz, feliz, porque yo ya me iba a bautizar este sábado, pero dije, bueno, no le voy a contar a nadie. Y fui a misa como iba todos los días, y me acuerdo mucho en el Evangelio que decía, aquel que me niegue delante de los hombres, yo no lo negaré delante de mi Padre. Y cuando yo escuché ese Evangelio, yo sabía que era Dios que me decía, tú tienes que hablar, no puedes ser escondidas, tú tienes Claro. que decirlo. Y busqué un poco a un tío que era católico, vamos a decirlo, y él me ayuda a decírselo a mi mamá. Y mi mamá, uy, se puso muy molesta. Guau. Se molestó, me dijo, estás loca, ¿qué? ¿Te vas a bautizar? O sea, primero era como que eres católica y te vas a bautizar, ¿qué te pasa, no? Pero mi tío le dice como que es algo muy importante para tu hija, acompáñala, ¿no? Y al finalmente ella va molesta con su cara así, toda molesta, pero va y me acompaña. Mis amigas, un par de personas más, y eso fueron todas las personas que me acompañaron, ¿no? Y el padre, pues, que me ayudó, que me acogió para poder hacer todos estos trámites y llegué ese día tan bonito, ¿no? Un 26 de septiembre del 2009, el día en que, como yo digo, ¿no? Si Jesús divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo, ese día mi vida era antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Era otra vida, otro comienzo. Era una felicidad tan grande que de verdad yo decía, o sea, no puede haber una persona más feliz que yo, ni una persona más afortunada que yo. Eso no existe, ¿no? Como yo le decía una vez acá en la Tinca, ¿no? Que es la lotería de acá de Perú, decía, mira, si viene alguien y me dice, me he sacado la Tinca, yo le diría, tú no eres tan afortunado como yo. Yo conocí a Jesús, yo conocí a nuestro Señor. Qué Y, yo, bonito. y después cuando yo recibo los sacramentos, me acuerdo de ese día que entro al templo, solita, pues, ¿no? Porque era mi bautizo solita, ¿no? Yo recuerdo que piso la capilla y sentí una emoción tan grande, incluso antes, que se me caían las lágrimas, y sentí cuando caminaba al altar, que era así como cuando uno se casa, ¿no? Este compromiso que uno hace ante Dios, ¿no? Y digo, ¡ah! Señor, parece que me estuviera casando, le digo, pero ahora entiendo, es como, bueno, Dios busca este matrimonio con nuestra alma, ¿no? Más allá de nuestra vocación, sea matrimonial o religiosa, que es lo que busca contigo, conmigo, con todos nosotros. Y yo creo que desde ahí empezó un proceso de, como que conocí a Jesús, ¿no? Y antes de que yo ya me enamorara de él, yo descubrí que él estaba perdidamente enamorado de mí, ¿no? Es cada cosa me lo gritaba, yo te amo, estoy enamorada de ti, podríamos decirlo. Y para mí eso era él, ¿no? Mi primer amor, mi amor, lo que nunca pensé que ni siquiera podría haber imaginado que existía, pero era real. Era para mí, en un punto, Dios era más real, o la relación que yo tenía con Dios era más real que la relación que tenía con mi mamá, con la gente. O sea, era todas esas ilusiones o esas ambiciones que uno tiene como persona, no sé, profesionales y mil cosas que malas no son lícitas, ¿no? Eran como cosas que pasaban a un segundo plano y yo solamente era, éramos él y yo, ¿no? Dios y yo.
Dios y yo, y mis ganas de querer estar con Él, bueno, al final entiendo que Dios no, quiere, no me saca un poco de donde yo estaba, porque yo estudiaba Derecho ya en el último año y trabajaba en un estudio de abogados. Y yo siento que Dios ya no quiere que yo esté ahí. Así que renuncio a la universidad, a mi carrera, me voy a la universidad y a ver qué es lo que Dios quería de mí, porque lo que yo quería era estar con Él, no quería más. Y mi O sea, idea era... me imagino que entonces considerabas vida religiosa, o sea, todo eso te pasó por la cabeza. Claro, lo que pasa es que yo conocí al sacerdote, pero yo no sabía que las mujeres se podían consagrar. O sea, cuando Ujú. por primera vez vi una monja, dije, oh, las mujeres también pueden hacer eso. Entonces dije, ya, yo quiero eso, ¿no? Entonces empecé a hacer un discernimiento. Claro, porque mi anhelo era estar con Dios, o sea, no quería nada más. Yo quería irme de misiones, ¿no? Y según yo iba a proclamar el evangelio, ¿no? Por el mundo. Pero rezando entiendo que Dios me dice, no, te tienes que quedar acá, ¿no? No te estoy pidiendo que te vayas a otro lugar. Y por muchos años, sigo con este anhelo de ser religiosa, hago mi discernimiento, 2 veces hago discernimiento esperando que Dios me dijera ya, y yo coger mi maleta e irme, ¿no? Ujú. Pero siempre cuando yo iba, hacía esto y decía, ya Dios, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo yo me puedo ir a estar contigo, ¿no? A vivir contigo, porque yo estoy enamorada de ti, ¿no? Solo quiero estar contigo. Yo sentía que era un Dios que me decía, no, 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 eso no. O sea, yo te quiero que estés conmigo, pero no. Entonces yo lo entendía de repente, no ahora, no ahora, de repente más adelante, ¿no? Pero bueno, luego ya en el discernimiento entiendo que Dios me pide y me da la vocación matrimonial, ¿no? Porque ahora, bueno, estoy casada y tengo un hijo. Qué bonito. Qué bonito y de verdad que, wow, ¿no? O sea, escuchar estos testimonios donde el Señor siempre nos va a buscar si nosotros tenemos un corazón dispuesto. Y imagínate en el caso tuyo que ni siquiera lo conocías de niña, ni durante parte de tu vida pues, de joven, pero el Señor siempre va a estar tocando nuestra puerta y qué hermoso todo lo que has contado. Y por ejemplo, pues ya teniendo pues ese discernimiento de que el Señor te llama a la vocación del matrimonio, ¿cómo, mientras eso ocurre, cómo empiezas a servir a la iglesia? Y por ejemplo, también el tema, porque nos cuentas que cuando ibas a misa, pues y no entendías un poco, veías la Eucaristía y sabías que estaba Dios. Entonces, te bautizas y cómo empieza el proceso de recibir la primera comunión. O sea, ¿ocurrió al mismo tiempo o cómo fue? Sí, cuando eres mayor de edad, recibes los 3 Sí, sacramentos el mismo día. ok. Bueno, claro, recibo todos los sacramentos y yo digo, Señor, o sea, tú me has dado tanto, déjame pagarte aunque sea un poquito de lo que tú me has dado, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti, Señor, no? Ahora entiendo, ¿no? Cómo es cuando uno empieza en la vida espiritual, es como, ya, Señor, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a luchar, voy a ir a evangelizar, que son deseos bonitos, por supuesto, pero pasando los años comprendo que la vida espiritual no es yo voy a hacer por Dios, sino yo me voy a dejar hacer por Dios, yo me voy a poner en sus manos y en mi caso, en mi espiritualidad específicamente, en las manos de la Virgen María, a la cual me he consagrado, para que Él haga lo que Él quiera, lo que Él soñó conmigo alguna vez. Entonces, me voy de parroquia en parroquia y me voy de movimiento en movimiento buscando en mi lugar, buscando mi Sí. lugar, hasta que yo voy a mi propia universidad y veo que hay misa. Yo digo, ¡oh, mi universidad había misa! Y voy y me meto a la misa. Y yo me acuerdo que rezaba y le decía, Señor, ¿cómo no hay alguien que me dice, ¿quieres ayudar? Porque yo estaba como, préstame, ¿no? Presta para poder ayudar. Este, y me acuerdo que salgo de misa y el padre me dice, hola, ¿qué tal? ¿Tú has estado aquí? El CAPU es la capellanía de la Universidad Católica, ¿no? Entonces el padre me dice, ¿tú has ayudado antes aquí? No, padre. Bueno, yo decía en mi cabeza, recién me bautizo, ¿no? No he ayudado en ningún lado. Y me dijo, ¿y quieres ayudar? La pregunta que yo estaba esperando. Sí, padre, claro que sí, le doy mi número. Y el padre me cuenta que iban a hacer un retiro. Y yo nunca en mi vida había, Ujú. nunca.
Entonces, por primera vez, a los meses de bautizada, voy por primera vez a un retiro, ¿no? Y era, pero era el cielo, ¿no? O sea, era el retiro, era, y decía, ¿qué hago para quedarme acá, no? Y ya para no Sí. regresar a casa. Era, o sea, en verdad, muy bonito, pero ahora, o sea, ciertamente Dios nos da muchas gracias al principio de nuestra vida espiritual, ¿no? Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Yo creo que los primeros años fueron muy, muy, muy hermosos, definitivamente, de hacer apostola por aquí, ser catequista por acá, ¿no? Mil cosas, pero de repente esta actividad de repente me ganó, creo yo, y como que vi un enfriamiento en mi vida espiritual, como un pequeño alejamiento de Dios, que eran pequeñas cosas. Entonces, hay un punto en que el corazón se va enfriando y se va alejando de Dios, ¿no? Hasta que yo digo, ¿no? Si la primera vez fue como que Dios me tumbó del caballo, la segunda vez fue como que el balazo de San Ignacio, ¿no? Que yo estaba Mm. alejada de Dios, iba con las justas a misa, me alejé de la pastoral y todo, y, y tuve un accidente, tropezando, mira, me caí, ¿no? Bien curioso, ¿no? De mi ducha me caigo, me golpeé la cabeza y me rompí, me luxofracturé la clavícula. Ah, Entonces, yo que estudiaba, trabajaba y tenía pacientes por las tardes, casi todas las tardes, me vi simplemente en mi cama. No podía hacer nada, estaba en descanso y no trabajé casi 3 meses. 3 meses ni nada, no pude y tuve que decirle chau a todos mis pacientes. Y muy molesta, ¿no? Molesta con Dios. Le dije, pero ¿cómo? Y me acuerdo que me confesaba y le decías, estoy molesta con Jesús porque me ha pasado este accidente, ¿no? Y ahora entiendo que fue la segunda mayor bendición en mi vida, porque ese accidente permitió que yo no silenciara todo lo que hubiera a mi alrededor y me pusiera a pensar qué era lo que yo quería en mi vida, qué era lo que realmente yo quería para mí. No era un todos los días, no, ya, trabajas, estudias, vas para acá, vas allá, ¿no? Pero realmente qué estaba diciéndome Dios a mí, qué quería Dios de mí nuevamente. Entonces me operan y echada de mi cama hago lo que siempre hago, leer. Y me viene este libro de Santa Catalina de Siena, que es una diálogos de Santa Catalina de Siena, leo el libro de María Sima, y nuevamente siento como un Dios que me vuelve a llamar con tanta fuerza. Me acuerdo que estaba con un enamorado ahí, termino con él, y sabes, y todo me hablaba de la Virgen María, ¿no? Todo, por ejemplo, ¿no? Veía en internet, Conságrate a la Virgen. Me acuerdo que veía el libro Tratado de la Verdadera Devoción y dije, uy, lo voy a leer, ¿no? Y me acuerdo que mm. fui a una librería y no lo tenían. Entonces yo me voy y la señora que vende me dice, uy, no tengo el libro, pero llévate esta estampita, me dice. Y la estampita atrás, conságrate a la Virgen, ¿no? Todo, o sea, era una cosa que todo el mundo me decía, como que todo era conságrate a la Virgen, ¿no? Mira, y es curioso, ¿no? Porque hoy día 25 de marzo es el Día de los Consagrados a la Virgen María, ¿no? A los que somos esclavos de amor de la Virgen Santísima, ¿no? Este, entonces, yo digo, me consagro, ¿qué será? No entendía hasta que conozco al que, bueno, él es mi esposo, ¿no? Que era mi amigo, lo conozco, y él me dice, yo me he consagrado a la Virgen María, conságrate. Y dije, bueno, ya, o sea, ya todo el mundo me dice, conságrate a la Virgen, y hago el curso, ¿no? De 30 días, pero yo dije, 30 días es muy poco, entonces lo hago de 60 días, según yo, Mm. para prepararme más. Y lo hago el 27 de noviembre del 2020, que es el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Virgen que me trajo a mi conversión, ¿no? Y ese día yo creo que fue otro antes y un después en mi vida espiritual. Cuando yo me arrodillo a decir estas palabras, está, ¿no? El acto de consagración, yo sentí una voz interior que me decía, mira, mira lo que estás haciendo, porque esto es de verdad, esto es serio. Y yo sentí en el corazón que la Virgen me decía, tú eres mía, tú eres mía. Fue como una gracia muy grande la que yo recibí en ese día y ahí entiendo una vez más la Virgen buscándome, ¿no? Yo recuerdo que, tú sabes que la Virgen, la Medalla Milagrosa es tan importante para mí y recuerdo que cuando estoy en este camino de reconversión, vamos a decir,
siento como que quiero tener la Virgen de la Medalla Milagrosa, quiero tenerla conmigo y voy, bueno, un capricho mío es que yo siempre uso las cosas como doradas, ¿ya? Y encontraba y solamente es la medallita plateada, ¿no? Plateada. No encuentro, digo, no encuentro mi medalla dorada. Y le digo, Virgen María, si tú estás conmigo en este camino, tú me la vas a traer. Y un día viene un amigo a visitarme, no, conversamos todo y se va. Y me dice, Angélica, tengo un regalo para ti, me dice. ¿Así? Y me dice, ¿tú sabes que la Virgen se apareció en Francia? Cuando él dijo eso, yo dije, mi medallita. Y me dijo, una hermana fue a Francia y me trajo una medalla de allá, de Rue du Bac, ¿no? De París. Y me dijo, dale a quien tú quieras. Y me la enseñó. Entonces yo dije, Wow. es la Virgen María, es la Virgen María. Y yo me la puse, ¿no? Aquí la usé con mucho amor y cariño. Y te cuento que me pasó algo. Un día que me fui a una tienda a probarme ropa, salí y no tenía mi medallita. Ay, Dios mío, cómo lloré, ¿no? ¿Cómo lloré? Dije, ¿cómo he podido perder la medalla que la Virgen me ha mandado? ¿No? Qué mal, qué mal. Entonces, yo por ese entonces voy a un retiro. Voy a un retiro. Y el último día, en la última charla, me siento al costado de una señora que me sonríe, hola, hola, no, no la conocía. Y empieza a buscar así en su bolso y me dice, hace unos meses fui a París, a Río du Bac, donde la Virgen de la Medalla Milagrosa, y traje unas medallas. Toma, te la regalo, me dijo. Y me regaló Wow. la segunda medalla, que ya no perdí, que la tengo conmigo. O sea, era clarísimo, ¿no? Era clarísimo la Virgen María en mi camino. Y cuando yo al día, o sea, y yo me consagro ese 27 de noviembre del 2020, y al año siguiente voy a misa otra vez, y le digo, Padre, ¿usted cree que en la misa yo puedo nuevamente renovar mi consagración un año más, mi primer año de consagrar a la Virgen María? Y me dice, claro, entonces yo voy, en la mitad de la misa, él me da un espacio y yo me arrodillo y hago mi consagración, no, mi renovación de la consagración. Entonces yo salgo de misa y me voy a mi carro y una señora me toca la ventana. Me dice, y yo le digo, bajo mi luna y le digo, sí, ¿cómo está, señora? Este, he pensado todo el tiempo en misa de ti. O sea, he estado pensando en ti durante toda la misa, me dice. La verdad que yo no la conocía. Yo vivo acá a 2 cuadras. Me dijo, ven, tengo algo para ti. Entonces fue como, ya, ¿no? Y era caminando. Entonces yo digo, voy, no voy. Voy, pues, Claro, ¿no? porque parece extraño. Extraño, y me dio su tarjeta y fui. Y me dijo, en misa he sentido que yo te tenía que dar algo, me dijo. Fui a su casa, hablamos, y me dijo, mira, yo soy la presidenta de la Asociación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y nosotros viajamos obviamente allá, y como somos de la asociación, nos permiten que hagamos como que tengamos muchas medallitas y que las pongamos en la silla donde la Virgen se sentó toda una noche y luego nos la regresamos. Y son como que muy valiosas y, y no sé, sentía que tengo que regalártela a ti. Y me regala la otra medalla de Muy la vida, sencillo. la milagrosa. Entonces, y bueno, y de ahí, ¿qué te puedo decir? ¿No? La Fue, Virgen fue la María, confirmación. la reconfirmación de que la Virgen Santísima estaba en mi camino, ¿no? Y de ahí fue un camino de mi familia, ¿no? Tú sabes, cuando uno conoce a Dios, cuánto quiere que las personas lo conozcan también. Y obviamente tu Claro, familia, de tu hecho por ahí madre, hubo personas que estaban preguntando, pues, que si tu familia, pues, viendo tu conversión, se han convertido algunos miembros de tu familia. sí, en realidad sí. Mira que mi hermano, yo le dije a mi mami para inscribirlo en un colegio que era católico. Claro, ella no lo inscribió porque era católico, sino porque era cerca, ¿no? Porque, bueno, ya está bien. Y mi hermano, bueno, un colegio salesiano, ¿no? Y por los 200 años del nacimiento de Don Bosco se fueron de viaje de promoción a Italia, a Roma. Y mi mamá fue como para hacer turismo, pues, ¿no? Y yo creo que ahí ella siente la primera llamado de Dios, ¿no? Y cuando viene el viaje me dice, Angélica, creo que Dios existe, me dice, creo que Dios existe. Y sabes, ella luego de un tiempo, en realidad 12 años después de que yo recibo mis sacramentos, un día en Pascua, ella recibe la comunión y la confirmación, casi como yo Wow, hice qué confirmación bendición tan después grande. de
a los 50 años se confiesa por primera vez, yo le ayudé a hacer ¿no? su confesión. Y fue como, mi hermano también se bautizó, mi mami también, y después, poco tiempo después, 2 años después, de yo consagrada, me dice Angélica, quiero hacer la consagración a la Virgen, ¿no? Y ya, pues la acompañé a hacer su consagración a la Virgen y fue como, Dios y la Virgen pueden, o sea, uno cuánto desea que su familia sea, o sea, ame a Dios, ¿no? Pero hubo un punto en que yo dije, o sea, yo no soy la que les va a predicar ni les va a decir nada, ¿no? O sea, ya ellos están en las manos de Dios y de la Virgen. Y cuando yo creo que dejé eso y solté, fue que la Virgen hizo el milagro, ¿no? Que mi mami recibe los sacramentos, se consagra a la Virgen y poco tiempo después mi abuelito, que era diabético, estaba muy mal y le amputan la pierna. Entonces, cuando él estaba muy mal, yo voy al hospital y pensando que me iba a rechazar, le digo, abuelito, ¿será que te puedo traer un sacerdote? Y yo dije, no, me va a decir que no, ¿cómo te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, ya, tráemelo, me dice. Y traigo un Dios. sacerdote y le digo, por favor, converse con él y trate de darle la unción de los enfermos, pero en realidad él era budista, ¿no? Mm, Entonces, yo voy y busco al sacerdote, pero es como el capellán del hospital, ¿no? Entonces no sabes sí. en qué momento va a ir. Entonces, mi abuelito estuvo internado 6 meses antes de fallecer. Finalmente él fallece. Y yo voy donde el sacerdote le digo, padre, pues se acuerda de mí, usted, yo le dije que visitaré a mi abuelito, ¿no? Y en la cama tal, y me dice, sí, sí, sí fui, me dijo. Quédate tranquila, tu abuelito se acuerda de los 10 mandamientos que aprendió el día de su primera comunión. Se ha confesado, ha comulgado y le he dado la unción de los enfermos. Wow, Escuché eso, Dios santo. señor, ¿no? O sea, ya es demasiado, ¿no? Fue como una tranquilidad en mi alma. Yo dije, bueno, si mi abuelito ya se va con Dios, bueno, él ya aceptaba a Dios en su vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Fallece poco después con la unción, mi mami también, ¿no? Ya sigue siendo católica, mi hermano, que ahí va en el camino de confesarse siempre, de ir a misa con nosotros, y ya, sí, la Virgen María lo hizo todo. Wow, qué hermoso escuchar todo eso, de verdad, Angélica, porque sí, o sea, hay veces que como católico, pues creemos que los milagros como que ocurrieron, ¿no? Siento Hace sí, miles de años atrás, pues Jesús sanó al enfermo y le devolvió la vista al ciego, y a veces creemos que los milagros no son para nosotros, ¿no? Y tú y tu familia son fe viva de que los milagros el Señor nos los obra cada día de nuestra vida, ¿no? Qué hermoso poder recordarnos la grandeza y el amor de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Y, por ejemplo, estás tocando en esta parte del testimonio algo muy hermoso, que es el amor maternal de la Santísima Virgen María y cómo ella te lleva a los pies de su Hijo Jesucristo. Y seguramente, porque pues así son los canales católicos, pues van a entrar muchos evangélicos, muchos protestantes que pues van a escribir cosas, porque ya me lo sé de memoria. Te hubieses quedado como budista, porque de Guatemala a Guatepeor, ya me conozco los comentarios. Y también van a hablar que la Virgen María no hace ningún papel en la vida del cristiano, ¿no? O sea, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a esos cristianos que no creen en la intercesión de la Virgen, que inclusive muchos la desprecian? ¿Qué tú le dirías a esos cristianos para que se encuentren con el amor de la Madre? Oh, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Yo creo que es conocer a la Virgen María. O sea, si uno dice, a ver, uno quiere a su madre, ¿cómo Dios no va a querer a su madre? Ahora es cierto que Dios, claro, Dios puede obrar y hacer la creación, la redención, sin necesitar a nadie porque es Dios, pero Él quiso Claro, necesitar a la Virgen María. Y si Dios quiso venir al mundo a través de la Virgen María, es a través de ella que nosotros llegamos a Él. El camino más corto y más seguro, como diría
San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Mira, yo soy psicóloga, trabajo en colegio hace ya 10 años, psicóloga, psicoterapeuta, ¿no? Y me ponía a pensar que cuando uno quiere hablar cuando uno pues tiene a los niños y tienen pues algunos problemas, ¿a quién llama, no? Uno llama a los papás, ¿no? Pero realmente casi siempre llama a la mamá. ¿Y para qué llama a la mamá? Para que te cuente cómo es su hijo, ¿no? Y te cuente y te diga a ver cómo podemos hacer para que su hijo esté para mejor. ayudar. Exacto, Claro. para ayudar, que es nuestra labor. Entonces, la madre te habla del hijo. La madre que ama a este hijo te va a contar y probablemente todo eso, ella te va a llevar a su hijo para la clave para conocerlo y para de repente tú en tu profesión poder ayudar. Entonces, anda con María y deja que ella te hable de su hijo, de su santísimo hijo Jesús. No hay mejor camino que ese. Ella que ama a su hijo te lo presenta y tú, no hay mejor manera de conocerlo si no es a través de sus ojos. Y no hay mejor manera de hacerlo a través del Santo Rosario. Qué hermoso, qué hermoso. Te quería preguntar, Angélica, porque pues tu esposo me compartió pues el pequeño video que duraba como 13 minutos Ah, de sí. donde contabas pues tu testimonio y pues te estaba entrevistando pues no sé si era un sacerdote de los heraldos del Evangelio, un Sí. hermano de los heraldos del Evangelio. Acá he tenido la oportunidad de tener a un hermano, el hermano Armando de los heraldos, del Heraldo de los Evangelios, lo he tenido aquí como dos, tres veces acompañándonos en los en vivos. Y te quería preguntar, o sea, ¿formas parte de esa comunidad o son amigos? O sea, ¿cómo nace también pues esa parte? Lo que pasa es que yo cuando le digo a la Virgen, ahora ella, ¿no? O sea, muéstrame mi lugar, ¿dónde está mi lugar en la iglesia? Porque yo sentía que Dios me daba un carisma, ¿no? Pensé que en la vida religiosa, ¿no? Exacto, pero como hermana, ¿no? Entonces yo le digo, Sí. yo tengo hermanas, yo sé dónde están, ¿no? Porque fui, no sabes, otra vez fui a todos los lados, ¿no? A buscar mi lugar nuevamente. Entonces, viene una vez una amiga que estamos conversando y me dice, no, sí, por acá rezan el rosario, en un lugar donde no había una iglesia. Rezan el rosario. Ay, ¿dónde? Porque yo me encanta rezar el rosario con otras personas. Ay, a unos heraldos, me dice. ¿Heraldos? Son esos heraldos. Son unos hermanos, hacen misa, rezan el rosario. ¡Ay, qué bonito! Llévame, le digo. Pero ella nunca me lleva porque no tenía tiempo. Entonces, mi esposo, que estudió teología, me dice, yo le cuento, mira, era mi enamorado, o era mi amigo, creo. Le digo, mira, una amiga me dice que me va a llevar unos heraldos, pero nunca me lleva. Y él me dice, pero en la facultad, un heraldo del Evangelio fue mi profesor, el hermano Calcanti. Entonces yo le puedo escribir para que tú vayas, para ir, pues no, a misa. Y yo le dije, ya, vamos. Y el día en que yo fui a la sede, que es, ¿no?, la casa religiosa, yo pisé la casa religiosa y lo primero cuando se abre la puerta ves a la Virgen María. Y yo volteé y le dije, claro, él era mi enamorado, y le dije, ¡ah! Aquí está la Virgen María, acá se siente a la Virgen María. Entonces, yo recuerdo que voy y una terciaria que son los laicos, ¿no? Los laicos, porque la orden tiene tres, ¿no? Los sacerdotes, los hermanos, las hermanas religiosas y Sí. los laicos. Me acoge y yo veo un cuadro de Monseñor Juan Clara, el fundador de los Heraldos del Evangelio. Y cuando yo lo veo, yo sentí una atracción tan grande y sentí, sin conocerlo, pues yo pensé que estaba muerto en ese entonces. Yo vi y sentí este hombre santo y ese hombre ama a la Virgen María. Así, yo dije, ¿quién es este hombre? Cuéntenme. Y bueno, luego me dicen que estaba vivo, bueno, ahora ya falleció el año pasado, y empiezo a seguir no, asistiendo a los heraldos del Evangelio con mi enamorado, y ahí es donde los padres nos ayudan y les digo, padre, en verdad yo pensé que es la vida religiosa, pero quiero terminar de que Dios me diga qué es lo que quiere de mí y haciendo el discernimiento con ellos, veo que la Virgen me quiere ahí como terciaria, porque yo le dije, mire, yo estoy feliz acá, pero que se haga lo que tú quieres, Virgen María. Y yo siento en misa 2 veces que cuando yo comulgo me dice, tu corazón, tú debes estar donde tu corazón sienta paz. Y paz era lo que yo sentía ahí, definitivamente. Así que le pedimos a los padres y ambos nos hacemos parte como terciario de los heraldos del Evangelio
Luego mi mamá descubre que también está llamada a esta vocación y también se hace terciaria Wow. en los heraldos del Evangelio. Y ahí es donde descubro finalmente, o la Virgen María, ante tantas insistencias, tantos ruegos, le digo que me diga qué es lo que Dios quería de mí. Y en un viaje de peregrinación, claramente ella me dice que Dios quiere que yo me case y que me casé con el que era mi enamorado. Mi enamorado me había propuesto matrimonio, pero yo no acepté porque decía, yo primero quiero saber que si Dios quiere, si O Dios sea, quiere, obviamente como dos jóvenes católicos, ustedes hablaban sobre eso. Tú por primero, supuesto. pues, ver mi vocación. Exactamente. Entonces, en un viaje, en un viaje a Brasil, porque los Heraldos del Evangelio fundaron en Brasil, recuerdo que mi enamorado compró 3 rosarios y él como que en una inspiración los saca y los pone en la mesa, ¿no? Y yo en una inspiración siento que los tengo que tocar. Yo los toqué, cerré los ojos y yo vi una imagen del futuro, en que él y yo estábamos casados y estábamos, como él predicando y yo rezando. Esa era la imagen. Y yo en ese momento supe que yo me tenía que casar con él. Entonces, eso fue la respuesta a mis oraciones. La Virgen me decía, tú tienes que casarte y tienes que casarte con él. Con él es, con quien Dios quiere que te cases. Y yo le digo, nos vamos a casar. Le dije a mi enamorado, la Virgen me lo ha dicho. Y en ese entonces él me propone matrimonio nuevamente y yo acepto. Y ahí fue el compromiso. Y bueno, ya luego nos casamos como terciarios de los heraldos del Evangelio. Qué bonito. Y eso porque pues sí, mucha gente incluso, porque pues los heraldos, pues acá en YouTube son bastante famosos con su consagración y he entrevistado a muchas personas que se han consagrado con los heraldos y hacen el rosario. ¿Cómo? Porque pues sí, quizás, bueno, me imagino que ellos lo hablan también en sus videos, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede asistir pues y discernir si esa es la comunidad y el carisma que quieren asistir? Aquí en Colombia los llaman los Caballeros de la Virgen también, acá en Sí, Colombia. sí. Ese es el nombre también. En Ecuador también les dicen los Caballeros de la Virgen. Mira, nosotros, como muchos otros movimientos, hacemos el curso de consagración a la Virgen María, que después de pandemia se hace online. O sea, tú te inscribes, ¿no? Consagración con los heraldos del Evangelio, te inscribes y haces el curso virtual por 30 días. Luego Ok. de ello vas a Me una manda esa información, porfa. supuesto que sí. Vas a una misa y ahí es donde tú haces tu consagración solemne a la Virgen María, Nuestra Señora, con los heraldos que tú tengas en tu país, ¿no? Y bueno, hay Sí, gente, mira, yo que vivo en Lima, hay gente, pues, o sea, los heraldos en Perú solo están en Lima, pero te cuento que hay gente ok. de Cusco, de 1000 ciudades de ahí de Perú, Que vienen van para allá. para hacer su consagración. Qué admirable la fe de estas personas. Y luego tú asistes a los heraldos del Evangelio, a la sede, que es la casa religiosa, y vas conociendo, conoces como cualquier movimiento y disiernes junto con los padres si es que la Virgen María además te da el carisma, ¿no? De los heraldos del Evangelio y quiere que tú seas terciario. Entonces hice eso, yo me consagré, también renuevo mi consagración con ellos, asisto a las reuniones, veo claramente que la Virgen quería que yo esté ahí como terciaria y en una ceremonia nos imponen la capa de terciarios, hacemos unos compromisos que solemos renovar anualmente y estamos evangelizando con ellos, ¿no? Con nuestro carisma, llevando a la Ah, Virgen. eso te iba a preguntar, o sea, porque pues sí, pues yo los he visto en YouTube y hablan, pues, y evangelizan, pero realmente, o sea, en el día a día, ¿cuál es el carisma? O sea, ¿cómo hacen, cómo es la evangelización? Claro, de hecho nuestra espiritualidad se basa en tres pilares que son la adoración al Santísimo Sacramento, el amor a Jesús en el Santísimo Sacramento. Una columna Ujú. vertebral de nuestra espiritualidad es el amor a la Virgen María a través de la consagración a ella y la obediencia al papado, ¿no? Al Santo Padre. Ah, pues, sí. De hecho, ¿cómo se llaman? El hábito, pues, o lo que se colocan, tiene ese significado. No se lo explicó el hermano Armando cuando vino para acá y habló de esos tres pilares. Así es, y evangelizamos a través de los trascendentales que se llama lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? A través de ello, pues llevamos, por ejemplo, con muchos de nuestros hermanos de vocación, con mi esposo, llevamos la imagen de la Virgen María a las casas, a las familias, hemos ido a Ok. hospitales.
a 1000 lugares donde Dios nos llame, ahí vamos llevando a la Virgen. Y hacemos muchos apostolados también. Acá en Perú estamos construyendo la iglesia San José, que sería más o menos la iglesia número 35, creo que estamos construyendo en el mundo, para seguir evangelizando a todos, Sí, recristianizando la. de hecho, yo quería ir, que creo que fue por el Día de las Madres, acá en el Movistar Arena de Bogotá, que es un estadio súper grande, fueron como los Heraldos en un concierto o algo así, y fue algo súper bonito porque vi los videos. Sí, hacemos conciertos, siempre, por ejemplo, la música también es una forma de evangelización, también hacemos coros, presentaciones, y bueno, en Colombia tienen una iglesia, en Colombia sí tiene iglesia, nosotros aquí en Perú no tenemos iglesia, tenemos capilla, estamos tratando de hacer, construir la iglesia San José acá en Perú, pero en Tocancipá, en Colombia, ahí es Sí, donde hay propiamente una iglesia, ¿no? Y ahí en el mundo, pero la sede principal es en en Brasil. Brasil. Y nosotros los terciarios tratamos de ir una vez al año a Brasil, porque hay un congreso anual de terciarios de todo el mundo, de más de 80 países, que nos reunimos ahí para seguir aprendiendo de nuestro carisma y compartir con todos nuestros hermanos de vocación de todo el mundo, de colombianos, venezolanos, franceses, hindús, de todo el mundo. Qué hermoso, ¿no? Me encantó escuchar esa parte porque, pues sí, quizás como yo quería saber un poco más sobre los heraldos y cuál era su carisma también, pues le envío saludos al hermano Armando, pues porque ha estado como en tres oportunidades con nosotros acá y hemos aprendido muchísimo, muchísimo de él. Pues ya para finalizar, Angélica, ¿verdad? Wow, o sea, encantado de escuchar tu testimonio, encantado de ver cómo el Señor va obrando milagros en tu vida, en tu familia, con tu esposo. Esa parte del budismo, que pues fue experiencia de cuando naciste y gran parte de tu niñez y de tu juventud, obviamente pues quedó atrás. Tu familia, por supuesto, pues ya nos has comentado que hubo conversión. ¿Quedaron amistades de esa época, gente que pues quizás cuando se hicieron católicos no los trataron más o cómo ocurrió ese cambio, ¿no? de vida, ¿no? Porque también suele suceder que pues a veces la gente se siente a alejar, ¿no? Claro, había personas buenas, por supuesto, pero no sé, Dios obró conmigo como que me cambió toda la vida, ¿no? Y la verdad que ya nunca más volví a frecuentar ¿no? Estas personas. O sea, Dios me sacó de la universidad, me sacó de la carrera, me sacó de todo, ¿no? Como destruye todo para volver a construir. Así obró conmigo, ¿no? Pero sí, o sea, no guardo relación con ellos ya. Bueno, no, de verdad que y le pido pues a todas las personas que están conectadas y las que luego van a ver esto en diferido, pues que oremos por esas personas, porque pues lamentablemente en muchas sectas, en muchas falsas religiones, pues la mayoría de las personas están por equivocación o porque nacieron allí y nunca le han predicado el evangelio. Entonces nosotros con nuestra oración y también pues con nuestras acciones, con nuestra predicación, podamos pues atraer más personas a los pies de Jesús y también por supuesto pidamos intercesión de la Santísima Virgen María para que pues ayude, ¿no? a cada una de estas personas a que se conviertan y conozcan el amor de los amores y la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo. De verdad que, Angélica, muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros, este bonito testimonio, que el Señor te siga regalando pues esa fortaleza, esa sabiduría para poder continuar predicando y llevando su evangelio. Saludos también a tu esposo, pues quien amablemente pues estuvimos hablando a través del WhatsApp y pues pudimos coordinar esta entrevista. Así que pues las puertas de este canal están totalmente abiertas, pues no sé si quieres despedirte y dar un mensaje final. Sí, bueno, en realidad, bueno, gracias nuevamente e invitar a todos, ¿no? A conocer a Dios y qué mejor que conocerlo a través de la Santísima Virgen María. Hoy día, día de la Anunciación, día de todos aquellos que nos hemos hecho esclavos de amor de la Santísima Virgen María, pues los invito a conocerla más, a consagrarse a ella, a consagrar a su familia, a consagrar a sus hijos. Mi bebé de 5 meses lo hemos consagrado a la Virgen María ya.
Así que los invito mucho a ellos y a buscar. Un corazón inquieto, un corazón que busca con sinceridad, termina encontrando a Dios siempre. Amén, amén. Bueno, queridos Muy bien. hermanos, no olviden de darle like, comentar y compartir este video, porque recuerden que compartir es evangelizar. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao, Dios los bendiga.